Un policía golpea a un joven latino frente a todos, lo estrangula y lo expone a la humillación como si no fuera nadie. Se ríe, se burla y se cree intocable, sin notar que el mayor castigo de su vida ya ha empezado a acercarse. El golpe resonó como un trueno seco, y por un instante, el aire se quedó sin oxígeno. En medio del murmullo de voces y pasos apresurados, el oficial Derek Holloway empujó a un joven latino contra el suelo con una violencia que no necesitaba explicación, porque él mismo la explicaba a carcajadas. «Mírenlo, siempre igual», soltó, elevando la voz para que todos escucharan, buscando risas como quien busca aplausos baratos. Cada palabra iba cargada de desprecio. Cada gesto era una provocación. No estaba intentando mantener el orden. Estaba haciendo un espectáculo. El joven, Mateo Salazar, apenas alcanzó a decir una frase entre el dolor y la indignación. «No hice nada», pero Holloway lo interrumpió con una burla, caminando alrededor como si fuera dueño de cada mirada en la sala. La gente observaba, algunos paralizados, otros con los labios apretados, como si el miedo también tuviera peso. Y entonces ocurrió lo más inquietante. Mateo, con la voz temblorosa pero firme, dijo un nombre en voz baja, un nombre que no parecía encajar con la escena. Un nombre que hizo que una mujer en la primera fila abriera los ojos como si hubiese visto un fantasma. Holloway no lo notó. Siguió riéndose, siguió humillando, siguió empujando el límite, sin saber que acababa de tocar a la persona equivocada. Porque, en ese mismo instante, alguien se puso de pie y pronunció una sola frase que cambió el aire de la habitación. «Oficial, deténgase, ahora». El impacto todavía vibraba en el mármol cuando el oficial Derek Holloway alzó la barbilla, satisfecho, como si acabara de ganar una apuesta frente a una audiencia invisible. No pidió disculpas, no preguntó nada, solo se inclinó hacia el joven en el suelo y dejó caer una risa corta, venenosa, diseñada para que doliera más que el golpe. «¿Ves?», dijo escupiendo las palabras. «Siempre hacen lo mismo. Llegan, se victimizan y creen que aquí mandan». El murmullo se convirtió en un silencio incómodo, espeso, de esos que se pegan a la garganta. A un lado, una secretaria apretó un bolígrafo hasta que le temblaron los dedos. Un hombre mayor cerró los ojos como si rezara, no por justicia, sino por evitar meterse en problemas. Nadie quería ser el siguiente. Mateo Salazar tragó sangre y rabia, y aún así levantó la mirada. No suplicó, no gritó, solo respiró, una vez, como quien junta fuerzas antes de cruzar un abismo. Holloway dio un paso más, disfrutando el miedo ajeno. Hizo una mueca exagerada, teatral, mirando alrededor para cosechar sonrisas, como si la humillación fuera su moneda favorita. «Mírenlo bien», anunció. «Esto es lo que pasa cuando no aprenden a comportarse». La palabra «aprender» sonó como amenaza, y luego vino el gesto. El oficial extendió la mano, tomó a Mateo por el brazo con brusquedad y lo arrastró apenas unos centímetros, lo suficiente para recordarle a todos quién tenía el poder. El raspón del suelo se oyó claro. Nadie se movió. Mateo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz salió baja, firme, dirigida no al policía, sino al aire entero. «Hoy, alguien va a tener que responder por esto». Holloway soltó otra carcajada, más fuerte, más segura, y se inclinó para susurrarle algo que solo los más cercanos alcanzaron a percibir. «Los tuyos nunca ganan aquí». Y entonces, desde el fondo, una voz serena cortó la escena como una hoja afilada, pronunciando el apellido Salazar, con un respeto que no era casual. Holloway se congeló a medias, sin entender todavía por qué. Un teléfono vibró y alguien, con manos temblorosas, lo levantó apenas para grabar. La pantalla reflejó la cara de Holloway por un segundo, como un espejo acusador. El oficial lo notó y, en vez de frenar, sonrió con desprecio, orgulloso de su impunidad. Dio media vuelta buscando al dueño del teléfono y dijo en voz alta: «Graba, graba. Así tu gente aprende quién manda». Pero la voz del fondo repitió más ya cerca: «Señor Salazar, ¿está herido? Ahora dígame dónde». La pregunta «¿está herido?» no sonó como cortesía, sino como un aviso. En el aire se sintió un cambio imperceptible, como si, por primera vez, alguien hubiera recordado que las reglas existen incluso para los que gritan más fuerte.
El oficial Holloway giró con brusquedad hacia la voz, irritado por la interrupción. Quiso responder con otra broma, otra frase para hacer reír, para humillar, pero la sonrisa se le quedó a medias cuando vio que no era un simple espectador. Era un hombre de voz medida y mirada firme, acompañado por dos personas que no hablaban, pero observaban como si contaran cada segundo. ¿Y tú quién eres?, escupió Holloway, elevando el tono. ¿Otro defensor de estos? Mateo, todavía en el suelo, movió apenas la cabeza, no para pedir ayuda, para escuchar, para confirmar que aquello no era un delirio. El hombre dio un paso adelante y habló sin levantar la voz, como si el volumen no le hiciera falta para imponer presencia. «Me llamo Adrián Vega», dijo por primera vez con nombre y apellido, «y le he pedido que se detenga». Hubo una pausa. En algún lugar, una silla rozó el suelo. Una tos se apagó de golpe. El bolígrafo de la secretaria dejó de moverse. Holloway soltó una risa falsa, más corta, más nerviosa. Quiso recuperar el control con sarcasmo. «Mira, Adrián, no sé qué te crees, pero aquí el orden lo pongo yo». Y, como si lo hiciera para demostrarlo, dio un paso hacia Mateo otra vez. La intención era clara: repetir el abuso, reafirmar que nadie podía frenarlo. Ese impulso autoritario, esa necesidad de dominio, lo empujó a cometer el error más grande de su vida, delante de todos. Adrián no gritó, no corrió, solo levantó una mano firme y dijo con una calma que helaba: «Si lo toca de nuevo, quedará registrado como desacato». La palabra desacato golpeó distinto. No era un insulto, era un término con peso real, con consecuencias. Holloway parpadeó, confundido, pero orgulloso. Su prejuicio le empujó la lengua antes que el juicio. «¿Desacato?», se burló. «¿Ahora los latinos dan clases de leyes? ¡Qué tierno!». Varias miradas bajaron al suelo. Otras, por primera vez, subieron con rabia contenida. Alguien apretó los labios hasta ponerse pálido. Una mujer negó con la cabeza, como si no pudiera creer que lo estuviera escuchando. Mateo inspiró hondo y con un esfuerzo lento se incorporó apenas lo suficiente para hablar. Sus palabras fueron directas, sin drama, sin suplicar. «Oficial, usted no sabe a quién acaba de agredir». Holloway soltó una carcajada más alta, como para tapar el eco de esa frase. Se dio vuelta hacia los presentes, haciendo un gesto amplio, teatral. ¿Escucharon? Ahora resulta que es alguien importante. Siempre lo mismo con ustedes». Adrián inclinó levemente la cabeza, como quien deja que el orgullo ajeno se hunda solo. Y entonces, sin cambiar el tono, soltó la frase que partió la escena en dos. «Oficial Holloway, el joven que usted tiró al suelo es el juez federal Mateo Salazar». El silencio que siguió fue tan pesado que pareció que el aire se quebraba. Y, en ese vacío, el teléfono que estaba grabando captó algo aún peor: la expresión de Holloway, por primera vez, sin máscara. Por un segundo, Derek no reaccionó. Su mente buscó una salida rápida, una broma, una palabra que devolviera el control. Pero lo único que encontró fue un vacío, porque esa frase no se podía desmentir con arrogancia. Eso es imposible», balbuceó, y la seguridad se le quebró como vidrio. «Está mintiendo». Mateo se apoyó en una mano para levantarse del todo. No lo hizo con prisa, como quien huye, sino con una calma que dolía más que cualquier grito. Se sacudió el polvo invisible de la humillación y miró al oficial con una serenidad peligrosa, de esas que no piden permiso para existir. «¿Imposible?», repitió Mateo sin elevar la voz. «Lo imposible es que usted crea que puede tratar a un ser humano como si fuera basura y salir ileso». Adrián Vega dio un paso hacia un lado, dejando espacio, como si acabara de abrir una puerta. Y en ese gesto, varias personas entendieron lo que estaba ocurriendo. El poder estaba cambiando de manos, no con golpes, sino con verdad. «Identifíquese», ordenó una voz distinta desde un costado. No era un grito, pero sonó como un martillo. Derek se giró, irritado por la nueva interrupción, y vio a un supervisor acercarse con el rostro tenso. Dos agentes más aparecieron detrás, sin teatralidad, sin chistes, solo trabajo. «¿Qué es esto?», dijo Derek intentando reír. «¿Ahora van a creerle a él? ¿A uno de...?» No terminó la frase, porque el supervisor no le dio el lujo de completar el veneno. «Le pregunté algo simple, oficial Holloway. Identifíquese y entregue su arma de servicio».
La palabra entregue lo dejó desarmado antes de que lo estuviera en realidad. Derek miró alrededor como si buscara aliados, pero las caras que antes estaban inmóviles, ahora eran espejos de una misma idea. Ya te vimos. Mateo respiró hondo. El dolor seguía ahí, sí, pero no mandaba. Lo que mandaba era el control que recuperaba con cada segundo. No quiero un espectáculo, dijo Mateo mirando al supervisor. Quiero un registro, quiero nombres. Quiero que esto quede claro para cualquiera que piense que el uniforme es licencia para humillar. Derek se adelantó un paso, desesperado por recuperar la escena. «Esto es una trampa», escupió. «Seguro se lo montaron porque no pueden con la autoridad. Yo mantengo el orden». Mateo lo miró como se mira a alguien que todavía no entiende que ya perdió. «Usted no mantiene el orden», respondió. «Usted alimenta el miedo. Y hoy, ese miedo se acabó». El supervisor extendió la mano otra vez, más firme. «Última vez, Holloway. Entregue el arma». Derek apretó la mandíbula y por un instante pareció que iba a obedecer, pero entonces su orgullo hizo lo que siempre hacía: empujarlo al abismo. Miró a Mateo con odio y murmuró, lo bastante alto para que el micrófono del teléfono lo captara: «Los latinos no mandan sobre mí». Y justo después de decirlo, Derek movió la mano hacia su cinturón. El movimiento fue mínimo, casi instintivo, pero en un lugar donde cada gesto puede significar vida o tragedia, fue suficiente para que todo se congelara. «¡Manos arriba!», rugió uno de los agentes, avanzando con rapidez controlada. Derek Holloway se detuvo a medias, como si recién recordara que ya no era el único con autoridad en la sala. Sus ojos corrieron de un lado a otro buscando una grieta por donde escapar, una risa, un insulto, cualquier cosa que lo devolviera al papel de intocable. Pero lo que encontró fue algo peor para él: disciplina, procedimiento, miradas que ya no se apartaban. Mateo no retrocedió, no se hizo pequeño, solo levantó la barbilla, con esa calma que no nace del orgullo, sino de la certeza. «No lo toquen si no es necesario», dijo sin mirar a Derek, como si hablara del clima. «Que quede claro quién está eligiendo la violencia». El supervisor asintió una sola vez y dio una orden corta, limpia. «Asegúrenlo». Dos agentes tomaron a Derek por los brazos. No fue un espectáculo heroico, fue algo más humillante para él. Fue normal, como si de repente fuera un ciudadano más, sujeto a las mismas reglas que él había pisoteado durante años. Y ahí, justo ahí, se le quebró la máscara. «¡Suéltenme!», gritó. «No saben lo que hacen. Yo tengo años aquí. Yo soy la ley». «Usted es un empleado público», respondió el supervisor, frío. «Y ahora es un investigado». Las palabras «investigado» y «procedimiento» cayeron como piedras. La gente comenzó a respirar otra vez, como si el aire por fin hubiera vuelto a circular. Un hombre mayor, el mismo que había cerrado los ojos, los abrió lentamente y miró a Derek con una mezcla de miedo y alivio. Una mujer se llevó una mano al pecho, como si su corazón acabara de recordar cómo latir. Y el teléfono que grababa no temblaba ya. Estaba firme, decidido a no olvidar nada. Derek forcejeó, pero cada intento lo hundía más. Su voz subió de tono, desesperada, y el veneno regresó en forma de ataque. «Todo esto es por culpa de ustedes», escupió señalando a Mateo. «Se creen importantes por un papel, pero siguen siendo lo mismo». Mateo lo miró, y en esa mirada no hubo odio. Hubo algo más contundente: lástima por un hombre que confundió poder con permiso. «Lo mismo», dijo Mateo, suave, «es que usted siempre necesitó humillar para sentirse grande. Y hoy se va a ver pequeño frente a todos». Adrián Vega se acercó un paso y habló, por primera vez, con una dureza silenciosa. «Está siendo grabado, oficial. Cada palabra, cada gesto, y no hay edición que lo salve». Derek tragó saliva. Intentó reír, pero fue un sonido quebrado. Sus ojos se clavaron en el teléfono como si fuera un arma apuntándole al orgullo. «Apaguen eso», murmuró. «Apáguenlo ahora». El supervisor no miró el teléfono. Miró a Derek. «No, hoy se escucha todo». Y en ese instante, desde un extremo de la sala, una voz temblorosa se atrevió a romper el silencio, como si alguien por fin hubiera encontrado valor donde antes solo había miedo. Él me hizo lo mismo la semana pasada». Derek se giró de golpe, pálido, intentando localizar a quién habló.
y sin darse cuenta, acababa de despertar a todos los que habían callado. La confesión cayó como una chispa en un cuarto lleno de gasolina. Nadie sabía quién había hablado, pero todos entendieron lo que significaba. Ya no era solo Mateo, era una grieta en el muro, y cuando aparece una grieta, la verdad empieza a filtrarse por todas partes. ¿Quién dijo eso?, bramó Derek, retorciéndose contra el agarre de los agentes. ¡Que dé la cara! El supervisor no lo soltó. Al contrario, ajustó la presión con una serenidad que lo desarmó más que cualquier golpe. «Cálmese», ordenó. «Aquí ya no intimida a nadie». El silencio se rompió de nuevo, esta vez por una segunda voz, más firme, menos temblorosa. «A mí también». Me empujó afuera y se rió cuando pedí mi identificación. Luego otra. Me llamó ilegal, sin siquiera preguntarme mi nombre. Y otra, como una ola que al fin se atreve a entrar. Me amenazó con hacerme desaparecer del sistema si hablaba. Mateo cerró los ojos un instante, no por cansancio, sino por dolor antiguo, ese dolor colectivo que no se ve, pero se acumula. Cuando los abrió, su voz salió con un filo tranquilo. «Esto es lo que pasa cuando el miedo se acostumbra a vivir en silencio», dijo. «Pero el silencio también se cansa». Derek intentó cortar el momento con un grito, desesperado por volver a dominarlo. «¡Mentira! ¡Son mentiras! Se están poniendo de acuerdo porque son iguales». El supervisor alzó la mano, cortante. «Basta. Cada declaración queda registrada. Y habrá consecuencias». Derek soltó una risa nerviosa, más parecida a un tic que a una burla. «¿Consecuencias?», escupió. «¿Para mí? ¿Por poner orden?». Mateo dio un paso adelante. No lo hizo como juez, ni como símbolo, sino como alguien que ya vio demasiadas veces lo mismo repetirse en distintos rostros. «Usted no puso orden», dijo. «Usted eligió a quién humillar para sentirse intocable. Y eso tiene un nombre oficial». Derek apretó los dientes. «¿Ah, sí? ¿Y cuál es, señor importante?». Mateo lo sostuvo con la mirada, dejando que el peso de la sala se inclinara hacia esa respuesta. Abuso, discriminación, violencia y hoy, evidencia. Adrián Vega se movió a un lado y señaló el teléfono que seguía grabando, pero también señaló algo más. Varias personas ya tenían el mismo gesto. No era un solo video, eran muchos, desde distintos ángulos, distintas manos, distintos temblores convertidos en firmeza. Derek lo vio y su garganta hizo un sonido seco. Por primera vez no supo qué decir. Su personaje se quedó sin guión. «No», murmuró. «Esto no». El supervisor habló con voz baja, definitiva. «Oficial Holloway, queda bajo custodia, y cualquier intento de intimidación será un cargo adicional». Derek quiso mirar a Mateo con odio, pero lo que le salió fue miedo, porque entendió algo simple y aterrador. Ya no podía hacer chistes. Ya no podía gritar más fuerte, ya no podía esconderse detrás del uniforme. Y entonces, desde el fondo, alguien dio el paso que nadie se atrevía a dar hasta ese segundo. Un testigo avanzó y extendió una memoria pequeña en la palma de su mano. «Yo tengo algo más», dijo, «y no es de hoy». Mateo giró lentamente hacia esa mano, y el aire se tensó, como si la siguiente prueba estuviera a punto de derrumbarlo todo. La memoria se veía pequeña, insignificante, pero en la mano del testigo pesaba como una sentencia. El supervisor no la tomó de inmediato. Miró a Mateo, como pidiendo una señal. Mateo asintió apenas, con esa calma que ya no era solo suya, era de todos los que, por fin, se estaban atreviendo. «Diga su nombre para el registro», pidió el supervisor. El testigo respiró hondo, como si cada sílaba le costara años. «Lucía Benítez», dijo por primera vez, con nombre y apellido. «Y sí, sé lo que estoy haciendo». Derek Holloway se retorció, intentando volver a hacer ruido. «¡No!», gritó. Esa mujer ni siquiera, seguro es otra de los suyos». Pero su voz ya no encendía risas, encendía rechazo. Cada palabra suya caía al suelo como un objeto sucio que nadie quería recoger. Lucía dio un paso más. No miró a Derek, miró al supervisor, miró a Mateo, y cuando habló, su voz no temblaba de miedo, temblaba de decisión. «Hace meses, este hombre me detuvo sin motivo. No me explicó nada, solo se burló. Y dijo que gente como yo no tiene derechos, que aquí las reglas son un chiste si él lo decide». El supervisor extendió la mano y, con cuidado,
recibió la memoria, como quien recibe una prueba viva. ¿Qué contiene?, preguntó. Lucía apretó los labios un instante, como si dudara entre protegerse o salvar a otros. Luego eligió lo segundo. Un audio y un video. Tragó saliva. Se escucha claro cuando él dice que, si alguien abre la boca lo aplasta. Y se ve claro cuando empuja a un hombre mayor. Y se ríe. Un murmullo recorrió la sala, no de chisme, de rabia. De esa rabia que no grita pero quema por dentro. Derek intentó hacer lo único que sabía. Atacar. Convertir la verdad en chiste. ¿Video?, se burló, forzando una risa. ¡Qué dramática! Ahora todos tienen pruebas. ¡Claro! Porque son víctimas profesionales. Mateo lo miró y, por primera vez, habló con una firmeza que no dejaba lugar a juegos. No son víctimas profesionales, oficial. Son sobrevivientes de su abuso. Adrián Vega se inclinó hacia el supervisor y dijo algo en voz baja. El supervisor asintió y miró a los agentes. Llévenlo a un área segura. Ahora. Derek se resistió, pero lo movieron igual, y mientras lo sacaban, gritó con una furia infantil desesperada. Van a arrepentirse. Yo tengo contactos. Esto se va a borrar. Lucía cerró los ojos un segundo, como si escuchara ese grito repetido en su memoria. Cuando los abrió, miró a Mateo. Yo casi no vengo hoy, confesó. Pensé que no serviría de nada. Mateo respondió sin suavidad falsa, sin promesas vacías. Solo verdad. Servirá, pero no solo por mí. Servirá por todos los que nunca pudieron decirlo en voz alta. El supervisor ya tenía la memoria en la mano y su siguiente frase cayó como un portazo. Vamos a reproducirlo. Y en ese instante, justo antes de que el sonido comenzara, Derek alcanzó a gritar desde el pasillo una última frase, venenosa y segura, como si aún creyera que el mundo le pertenece. «Nadie se atreve a tocarme. ¡Nadie!». El supervisor miró a Mateo, presionó un botón y el primer segundo del audio empezó a sonar. El primer sonido fue un zumbido breve, y luego, la voz de Derek Holloway llenó el espacio con una claridad brutal, como si estuviera allí otra vez, sin filtro, sin máscara, sin testigos a los que pudiera intimidar. Aquí no me vienes con cuentos. Yo decido qué eres, ciudadano o problema. Alguien soltó un suspiro ahogado. Una mano se llevó a la boca. El silencio no era calma, era horror reconociéndose a sí mismo. El audio continuó y la voz de Derek se volvió más confiada, más cruel, como cuando alguien cree que nadie lo está mirando. Mírate, creen que por hablar español ya tienen derechos. ¿Derechos? Aquí los derechos los reparto yo. Lucía Benítez no se movió, solo apretó los puños. No era rencor lo que la sostenía, era memoria. El supervisor levantó la vista un segundo, como si quisiera comprobar que todos estaban escuchando lo mismo. Y sí, lo estaban escuchando. Incluso quienes habían evitado mirar a Mateo minutos antes, ahora mantenían la atención clavada en el sonido, como si cada frase estuviera tallándose en piedra. Mateo cerró los ojos una fracción de segundo, no para huir, sino para sentir el peso real de lo que estaba emergiendo. No era un incidente, era un patrón, un hábito, una práctica. Si alguien abre la boca, lo aplasto, y nadie va a decir nada, porque ustedes siempre agachan la cabeza. Esa última frase provocó un cambio en el ambiente. Ya no era solo indignación, era una especie de vergüenza colectiva transformándose en decisión. Una mujer murmuró, sin querer, como si lo dijera para sí misma. Dios mío. El audio siguió, y entonces se escuchó un golpe seco, un ruido de empujón y la risa de Derek. Una risa que no era alegría, era dominio. Luego su voz otra vez. Aprendan, aquí se hace lo que yo digo. Mateo abrió los ojos. Su mirada se posó en el supervisor. Esto no puede quedarse en un informe, dijo bajo pero contundente. Esto tiene que convertirse en un precedente. Adrián Vega asintió. Ya lo es, respondió, porque ahora no es su palabra contra la de él. Ahora es él contra su propia voz. En el fondo, alguien se animó a hablar con la garganta temblando. Yo pensé que estaba solo cuando me pasó. Y otro respondió, como un eco que por fin encuentra compañía. No estaba solo. El supervisor detuvo el audio. El silencio que quedó después fue peor que el sonido. Era la realidad sin distracciones. Luego, con una precisión fría, dio otra orden. Quiero el historial completo del oficial Holloway. Que nadie lo toque, que nadie lo pierda.
y quiero saber quién lo protegió hasta hoy. Esa última frase levantó un murmullo nuevo, distinto, porque en ese momento todos entendieron algo. Derek no había actuado así por casualidad. Alguien lo había dejado, alguien lo había cubierto. Mateo dio un paso adelante y habló como si se dirigiera a toda la sala, no a una sola persona. La violencia no crece sola. Crece cuando el sistema aprende a mirar hacia otro lado. En el pasillo, se oyó un golpe contra una puerta y la voz de Derek, más lejos, gritando con pánico. «¡Me están usando! Yo solo hice lo que siempre se hace aquí». Y esa frase, esa confesión involuntaria, dejó una pregunta ardiendo en el aire. ¿Quién le enseñó que siempre era impunidad? La frase de Derek, «Yo solo hice lo que siempre se hace aquí», no fue un grito cualquiera. Fue una puerta que se abrió sola, hacia algo mucho más grande que él. El supervisor se quedó inmóvil un segundo, como si esa confesión le hubiera golpeado el pecho. Luego miró a los agentes. Que quede grabado, palabra por palabra. Adrián Vega dio un paso hacia Mateo y habló en voz baja, con la urgencia contenida de quien sabe leer señales. Si él dice eso, es porque se siente respaldado, no por su valentía, sino por su costumbre. Mateo asintió, sin apartar la vista del pasillo por donde habían llevado a Derek. La costumbre es el peor tipo de corrupción, murmuró, porque se disfraza de normalidad. Un murmullo empezó a crecer entre los presentes. Ya no era el murmullo de antes, ese que nace del miedo. Era un murmullo de preguntas, de sospechas, de valentía despertando. ¿Quién lo cubría? Se oyó. ¿Cuántos casos quedaron así?, dijo otra voz. ¿Cuántas veces lo vimos y no hicimos nada?, susurró alguien, como si se estuviera confesando. El supervisor alzó la mano, imponiendo calma sin gritar. Escuchen bien, esto va a seguir un procedimiento formal, pero también va a ser transparente. Miró el teléfono que grababa, luego miró a las personas. Nadie les va a quitar lo que ya registraron. Ese permiso tácito cambió el aire. Era como si, de pronto, la gente entendiera que la verdad no necesita pedir autorización. Lucía Benítez se acercó apenas, con el rostro tenso de quien está a punto de romper una cadena personal. No es la primera vez que él se jacta de eso, dijo. Él decía que tenía alguien arriba que lo hacía intocable. Mateo giró la cabeza lentamente. ¿Lo decía con nombre?, preguntó. Lucía dudó un instante. Se notó que esa parte le daba miedo, pero no retrocedió. No decía el nombre completo, pero repetía una palabra, siempre, como si fuera una contraseña. Capitán. El supervisor apretó la mandíbula. Adrián Vega levantó la vista, alerta. ¿Capitán de qué unidad?, preguntó Adrián. Lucía negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que, cada vez que alguien lo cuestionaba, él se reía y decía, «Hablen con el capitán. Él sabe cómo se hacen las cosas». Un silencio pesado cayó otra vez, porque ahora ya no se trataba solo de Derek. Se trataba de la sombra detrás de Derek. Mateo respiró hondo y habló con una serenidad que parecía atravesar a todos. Entonces no vamos a juzgar solo el golpe. Vamos a juzgar la estructura que lo permitió. El supervisor sacó su teléfono y marcó sin apartarse del lugar. Su voz salió baja, cortante. Necesito a asuntos internos aquí. Y también una orden para preservar registros. Hoy, no mañana. Desde el pasillo llegó un sonido de forcejeo y la voz de Derek, rota, casi suplicante. «¿No entienden? Si yo caigo, no voy a caer solo». Mateo se giró hacia el pasillo como quien escucha el crujido antes del derrumbe. «Eso es exactamente lo que va a pasar», dijo, y justo cuando parecía que todo iba a avanzar con control, se escuchó una nueva voz acercándose, una voz que no preguntó, no pidió permiso, una voz que sonó acostumbrada a mandar. «¿Qué está pasando aquí?». Las cabezas giraron al mismo tiempo, porque esa voz no traía curiosidad, traía autoridad. La autoridad entró en la sala como si el aire le perteneciera. «¿Qué está pasando aquí?», repitió la voz más cerca, sin esperar respuesta. El supervisor se cuadró de inmediato, pero no con miedo, con prudencia, porque quien acababa de aparecer no era un extraño, era alguien a quien muchos habían aprendido a no contradecir. «Capitán Ross Caldwell», dijo el supervisor, pronunciando por primera vez nombre y apellido. Hubo un incidente con el oficial Holloway. El incidente sonó pequeño, casi insultante, frente a lo que acababan de escuchar. Mateo lo notó. Adrián también.
Lucía apretó la mandíbula. Caldwell miró alrededor, como midiendo el ambiente, buscando el punto débil. Sus ojos se detuvieron en el teléfono que grababa, luego en la memoria sobre la mesa, y por último, en Mateo. Sonrió apenas, como si quisiera convertir el desastre en algo manejable. «Bien», dijo, con voz controlada. «Lo resolveremos internamente. Entreguen esos dispositivos. No necesitamos circo». La palabra circo cayó como un golpe nuevo, porque intentaba convertir la verdad en espectáculo para desacreditarla. Mateo dio un paso adelante. «No es un circo», respondió. «Es un registro de abuso». Caldwell lo miró con una pausa calculada, como si estuviera eligiendo qué tono usar. Luego soltó una sonrisa fría. «Con todo respeto, aquí las cosas se hacen de cierta manera, y usted no debería interferir». Adrián Vega habló con calma, pero con filo. «La interferencia es tapar evidencia, capitán». Caldwell giró la cabeza hacia Adrián, y su voz cambió apenas, más baja, más peligrosa. «¿Quién es usted?» «Adrián Vega», respondió sin titubear. «Y estoy aquí para asegurar que nadie arregle esto». Caldwell exhaló por la nariz, como si se estuviera conteniendo. Luego se dirigió al supervisor, ignorando a los demás. «Llévenme con Holloway. Hablaré con él, y quiero esos teléfonos apagados». Una persona del público retrocedió medio paso, instintivamente. Otra, en cambio, levantó más el móvil, como si al fin entendiera que grabar también es resistir. Mateo alzó la voz lo justo para que se escuchara sin gritar. «Capitán, Holloway ya está bajo custodia, y lo que ocurra con este caso no lo decide usted». La sonrisa de Caldwell se tensó un instante. Por primera vez, se asomó algo parecido a molestia real. «¿Y quién lo decide, entonces?» Mateo sostuvo la mirada. «La ley y la verdad, aunque incomode a sus costumbres». Un silencio cortó la sala. Caldwell miró de nuevo la memoria, luego el teléfono que grababa y finalmente al supervisor. Su tono se volvió más amable, demasiado amable. «Está bien», dijo. «Entonces hagámoslo por el libro. Entrégueme la memoria para resguardarla». Lucía dio un paso atrás sin querer, como si su cuerpo recordara lo que su mente estaba aprendiendo, que resguardar a veces significa desaparecer. Mateo extendió la mano hacia la memoria antes de que el supervisor la acercara. «No», dijo simple. «La evidencia queda sellada aquí y se entrega directamente a asuntos internos». Caldwell se quedó quieto. Luego soltó una risa breve, sin humor. «Vaya», murmuró. «Así que usted es el juez federal». Mateo no respondió. No hacía falta. Caldwell dio un paso hacia un costado como para dejar pasar la tensión, pero en ese movimiento su voz bajó lo suficiente para que solo los cercanos lo escucharan. «Si sigue empujando, va a descubrir cuánto cuesta desafiar al siempre». Y, justo entonces, desde el pasillo se oyó un golpe fuerte y el grito ahogado de Derek Holloway, como si alguien lo hubiera callado de repente. Mateo giró la cabeza con el corazón endureciéndose, porque esa interrupción no sonó a protocolo, sonó a advertencia. El golpe en el pasillo dejó una marca invisible en el ambiente. No fue solo el sonido, fue lo que insinuaba, como si alguien, con prisa, intentara devolver el miedo a su sitio. Caldwell no miró hacia la puerta, ni se sobresaltó. Su quietud fue más reveladora que cualquier palabra. El supervisor tragó saliva y dio un paso instintivo, pero el capitán lo cortó con una mirada. Quieto. Mateo, en cambio, hizo algo que nadie esperaba. No pidió explicaciones, no esperó refuerzos, no levantó la voz, caminó. Avanzó hacia la salida con una calma que parecía imposible, como si cada paso fuera una firma sobre un documento invisible. La gente se abrió sin darse cuenta. Nadie quería estorbarle, o tal vez nadie quería perderse lo que iba a pasar. Adrián Vega lo alcanzó. «Mateo», susurró midiendo el riesgo. «Si Caldwell está jugando sucio, no puedes ir solo». Mateo no se detuvo. «Justamente por eso voy», respondió sin mirar atrás. «Porque si hoy retrocedo, mañana vuelven a empujar a otro, y nadie graba». El supervisor alzó la mano, indeciso. «Señor, no es recomendable». Mateo lo interrumpió con la misma serenidad que rompe cadenas. «Lo recomendable es lo que permitió esto». Giró apenas la cabeza. «Venga conmigo, y que conste que usted lo vio». Esa frase fue una llave. El supervisor, atrapado entre obedecer al capitán o obedecer a la conciencia, eligió lo segundo.
Y ese pequeño gesto, ese paso detrás de Mateo, fue la primera grieta real en la autoridad de Caldwell. Caldwell sonrió, pero ya no era una sonrisa segura. Era una sonrisa tensa, de quien ve que el control se le escapa. «Juez Salazar», dijo, usando el título como si fuera un sarcasmo, «no necesita dramatizar». Mateo se detuvo frente a la puerta y por fin lo miró directo, sin rabia, sin miedo. «No dramatizo, capitán. Documento». Y entonces, con un movimiento lento, deliberado, Mateo sacó su teléfono y lo levantó a la altura del pecho. La sala entera entendió el mensaje sin que él lo explicara. Si alguien intentaba apagar la verdad, él mismo la iba a encender más. Caldwell dio un paso hacia él, la voz bajando como una amenaza envuelta en educación. «Eso no es necesario». Mateo pulsó la pantalla. Un pequeño sonido confirmó lo inevitable. «Grabando», dijo Mateo, claro, para que todos escucharan. El silencio se volvió eléctrico. Lucía Benítez abrió los ojos con una mezcla de miedo y esperanza. Varias manos, casi por reflejo, levantaron también sus teléfonos, como si, al verlo a él hacerlo, se hubieran permitido ser valientes. Caldwell se quedó inmóvil una fracción de segundo, y en esa fracción se le vio la verdadera cara, no la del líder, sino la del hombre que teme perder el secreto. «Apague eso», ordenó, ya sin sonrisa. Mateo no obedeció, solo abrió la puerta, y del otro lado, en el pasillo, el aire olía a urgencia. Se oía una respiración agitada, un susurro de pasos apresurados, y a lo lejos, la voz de Derek Holloway, ya no gritando arrogancia, sino algo parecido a pánico. «Capitán, no, yo hice lo que usted me dijo». Mateo avanzó un paso más, y la grabación captó el instante exacto en que Caldwell dijo, con un tono bajo y frío, demasiado tarde para esconderlo: «Cállate, Derek». La orden de Caldwell no fue un simple «cállate». Fue una tapa puesta con fuerza sobre una olla a punto de explotar. Derek Holloway, sujeto por los agentes, se quedó rígido al escucharla. Sus ojos se movieron rápido, como buscando una salida donde ya no había puertas. Y entonces habló, pero no con la seguridad de antes. Habló con el miedo de quien entiende que lo van a dejar solo. «No puede hacerme esto», soltó, con la voz quebrándose. «Usted me dijo que a esos había que enseñarles a respetar. Usted me dijo que si alguien preguntaba, usted lo arreglaba». El pasillo se quedó en silencio, un silencio cortante, porque esa frase no era una acusación cualquiera, era una cadena que se mostraba completa. El supervisor dio un paso, sorprendido. «¿Qué acaba de decir?» Caldwell giró lentamente hacia Derek, sin perder la compostura, pero Mateo, que seguía grabando, notó el detalle que los demás aún no veían. El capitán no estaba sorprendido, estaba calculando. «Oficial Holloway», dijo Caldwell con un tono casi paternal, «está alterado, no sabe lo que dice». Derek sacudió la cabeza con desesperación. «Sí lo sé, me prometió que nadie me tocaría, me dijo que los reportes se acomodan, que los videos se pierden, que...» Caldwell alzó una mano, una señal breve para los agentes. «Llévenlo más adentro». Los agentes obedecieron, demasiado rápido. Y ese demasiado puso una alarma en el cuerpo de Mateo, porque no era procedimiento, era prisa. Mateo dio un paso adelante. «No se mueven», ordenó sin gritar, pero con una autoridad que no se discutía. «Ese oficial acaba de hacer una declaración. Queda registrada, y se queda donde está». Caldwell lo miró con una calma que ya era amenaza. «Juez Salazar, usted no manda sobre mi unidad». Mateo sostuvo el teléfono firme. «No mando sobre su unidad, capitán. Mando sobre el proceso cuando hay violación de derechos. Y ahora mismo hay un intento de interferir». El supervisor respiró hondo, como si esa palabra, interferir, le encendiera la conciencia. Miró a Caldwell, luego miró a Mateo, y tomó partido. «Capitán, detenga el traslado». Su voz tembló un poco, pero no retrocedió. «Esto ya está fuera de su control». Caldwell sonrió apenas, como si le diera pena la ingenuidad. «Ustedes creen que esto es una película», murmuró. «Creen que con un teléfono van a cambiar cómo funciona el mundo». Mateo lo miró sin pestañear. «No, con un teléfono no». Levantó un poco la pantalla mostrando el indicador de grabación. «Con la verdad Naxiki, ¿sí?» Derek, llevado a medias, se giró lo suficiente para mirar a Mateo, y en su rostro no había remordimiento, había terror. «Escúcheme», alcanzó a gritar.
Hay más, mucho más. No soy el único. Hay una lista. Caldwell dio un paso veloz y su voz se endureció por primera vez, perdiendo el disfraz. ¡Basta! Ese estallido, tan breve, fue el sonido de un hombre quedándose sin máscara. Los agentes empujaron a Derek para sacarlo del pasillo, y el supervisor quiso avanzar, pero Caldwell lo frenó con el cuerpo, bloqueando el paso. Mateo no bajó el teléfono. Se acercó lo suficiente para que la grabación captara cada sílaba cuando dijo, despacio: Capitán Caldwell, ¿qué es esa lista que no quiere que escuchemos? Caldwell lo miró fijo, y por primera vez no respondió con palabras, respondió con una decisión, y esa decisión hizo que el pasillo se llenara de un nuevo tipo de peligro. La decisión de Caldwell fue casi imperceptible para cualquiera que no estuviera atento, pero Mateo la sintió como un cambio de temperatura. No fue lo que el capitán dijo, fue lo que hizo. Una señal mínima con los dedos, un gesto aprendido, automático, como quien activa un mecanismo que ya usó antes. Y de inmediato, uno de los agentes que sostenía a Derek dudó, no por compasión, por obediencia. Ese segundo de duda fue la prueba más clara de todas. No estaban siguiendo un protocolo, estaban siguiendo a un hombre. Mateo dio un paso lateral para mantener a la vista a Derek, al supervisor y a Caldwell al mismo tiempo. Su voz salió baja, firme, como una cuchilla envuelta en calma. Capitán, si todo esto es por el libro, entonces no debería importarle que yo haga 3 preguntas simples. Caldwell lo miró sin parpadear. Adelante, dijo, como quien concede un favor. Mateo no se dejó engañar por el tono. Empezó con la primera pieza de verdad, pequeña pero mortal. Primera, ¿por qué intenta mover al oficial Holloway justo después de que menciona una lista? Caldwell sonrió apenas, esa sonrisa que pretende ser razonable. No lo estoy moviendo por eso. Está alterado, es por seguridad. Mateo asintió lentamente, como si aceptara, pero solo para abrir la segunda grieta. Segunda, si es por seguridad, ¿por qué sus agentes aceleraron el traslado cuando yo ordené que se detuviera? Eso no es seguridad, eso es urgencia. El supervisor tragó saliva. Uno de los agentes bajó la mirada, incómodo, y ese detalle, esa mirada que se cae, habló más que cualquier discurso. Caldwell apretó la mandíbula. Está interpretando cosas. Mateo se inclinó apenas hacia el supervisor, sin quitarle los ojos al capitán. Tercera, ¿dónde está el registro de uso de fuerza del oficial Holloway de hoy? Quiero el número de incidente. Ahora. Silencio. Un silencio demasiado largo para una pregunta tan simple. El supervisor abrió la boca, y no salió nada, porque la respuesta real estaba escrita en esa pausa. No había registro listo. O peor, había uno que no convenía. Mateo lo dijo sin alzar la voz, dejando que el pasillo entero lo oyera. Cuando alguien actúa legalmente, no le teme a un número de incidente. Solo le teme quien sabe que el papel va a contradecir la verdad. Caldwell soltó una exhalación controlada, midiendo cada palabra. Se hará el informe correspondiente. Mateo negó con la cabeza, lento. No, se hará. Ya debería existir, porque el golpe ocurrió delante de testigos. Y hay grabaciones. Adrián Vega se acercó un paso, señalando el teléfono de Mateo y los otros que seguían encendidos. El problema, capitán, es que hoy no puede acomodar la historia sin que el mundo lo note. Caldwell miró a su alrededor. Vio demasiados ojos despiertos, demasiados teléfonos firmes, demasiadas bocas que ya no estaban cerradas. Y entonces intentó su última carta: minimizar a Mateo, reducirlo a una incomodidad. Juez Salazar, dijo, con una calma venenosa, usted está emocionalmente involucrado. Fue golpeado, no es objetivo. Mateo no se ofendió, no discutió, solo respondió con una frase que dejó al capitán sin aire. Eso es exactamente lo que hace esto objetivo. Porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de un patrón. Y hoy el patrón se equivocó de víctima. Derek, desde donde lo sostenían, soltó una risa nerviosa, rota, como si estuviera al borde del colapso. ¿Patrón?, murmuró. No es un patrón, es un sistema. Caldwell dio un paso hacia él, rápido. Cierra la boca, pero Derek ya había empezado a caer. Y cuando alguien cae, arrastra lo que tiene atado. La lista, alcanzó a decir. La lista de nombres que usted guarda para... El resto de la frase se perdió en un forcejeo brusco, y el pasillo se llenó de un sonido seco, urgente,
como si intentaran tragarse las palabras antes de que salieran completas. Y Mateo, grabando, sintió que estaban a segundos de que algo irreparable ocurriera. El forcejeo no parecía una simple contención, parecía una pelea por el silencio. Mateo avanzó, pero el supervisor se le puso al lado, como un escudo que recién aprendía a hacerlo. «Señor», dijo el supervisor con la voz tensa, «esto está escalando». «Ya escaló hace años», respondió Mateo, «solo que hoy lo estamos viendo». Adrián Vega levantó el teléfono también, apuntando al grupo. Varias personas, desde la entrada, imitaron el gesto. El pasillo se convirtió en un corredor de lentes abiertos. «¡Suelten!», ordenó Mateo seco. «No tienen permiso para silenciar un testimonio». Caldwell giró con rapidez, clavando los ojos en Mateo. «Usted no entiende dónde está parado». Mateo no retrocedió. «Sí, entiendo. Estoy parado donde ustedes creyeron que nadie se atrevería a pararse». Derek tosió, como si le faltara aire. Uno de los agentes le apretaba el hombro con demasiada fuerza. El otro lo empujaba hacia una puerta lateral. Y ahí, en ese intento desesperado de sacarlo, se reveló la tercera contradicción, la más obvia. «¿Por qué esa puerta?», preguntó Mateo señalándola. «Esa no es la ruta de traslado. Esa puerta no lleva a custodia. Lleva a oficinas internas». El supervisor giró la cabeza y lo confirmó con una mirada rápida. Su rostro cambió. «Capitán, esa ruta no corresponde». Caldwell apretó la mandíbula. Ya no tenía paciencia para el teatro. Su voz se volvió baja, autoritaria como un cuchillo sin brillo. «Hagan lo que les dije». En ese instante, Derek se quebró del todo. Ya no gritó para intimidar, gritó para salvarse. «¡No!», soltó. «Si me llevan ahí, me van a callar. Usted sabe lo que hacen cuando alguien habla». El pasillo entero se heló. Las palabras «me van a callar» no eran una metáfora, eran un aviso. Mateo levantó la mano, firme, y habló como si estuviera dictando una orden escrita en piedra. «Nadie lo mueve, nadie lo toca más. Y si alguien intenta hacerlo, quedará registrado como obstrucción y abuso de autoridad». Caldwell soltó una risa breve, oscura. «¿Y quién va así a arrestarme a mí?». Mateo lo miró sin pestañear. «La misma institución que usted está ensuciando. Cuando se entere». Caldwell dio un paso hacia Mateo, invadiendo el espacio, buscando que el cuerpo hiciera lo que la ley no lograba: intimidar. «Aquí no se entera nadie sin mi permiso». Mateo no se movió, solo giró levemente el teléfono, asegurándose de captarlo de frente, y dijo una frase que fue como encender una luz en una habitación llena de sombras. «Acabo de enviarlo a un servidor externo. En vivo». Caldwell se quedó quieto. Un microsegundo. Pero en ese microsegundo, su rostro delató lo que intentaba ocultar: pánico. Adrián Vega añadió sin elevar la voz: «Y yo también. Y ellos también». Señaló a los teléfonos levantados. «Ya no es un archivo, es una multitud». El supervisor respiró hondo y, como si su miedo finalmente hubiera sido reemplazado por dignidad, habló con firmeza: «Capitán Caldwell, queda relevado de intervenir en esta escena hasta que llegue a asuntos internos». Caldwell giró la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Qué dijiste?». «Lo que oyó», repitió el supervisor, tragando saliva pero sin bajar la mirada. «Y está en video». Derek, aún temblando, logró decir una frase más, como un hilo que sostiene el derrumbe final. «La lista tiene nombres de latinos, a los que marcan para arruinarles la vida». El pasillo se llenó de un silencio mortal, porque ya no se trataba de un golpe, se trataba de una cacería. La palabra cacería no necesitó explicación, se entendió sola, como se entiende un peligro cuando se siente cerca. Mateo sostuvo el teléfono sin bajar el brazo. No era un gesto de desafío vacío, era un seguro, un candado contra la costumbre de «esto se arregla». Miró al supervisor y luego a Derek, que respiraba como si estuviera a un paso de desmoronarse. «¿Derek?», dijo Mateo, marcando el nombre como quien fija un punto en el mapa. «¿Pones? Si esa lista existe, ¿dónde está?». Derek tragó saliva. Miró hacia Caldwell y ese movimiento lo dijo todo. El capitán no era un espectador, era el centro de gravedad. «No es una hoja», murmuró Derek. «Es un archivo, se guarda, donde solo él tiene acceso». Caldwell soltó una risa corta, fría, intentando recuperar el control con desprecio. Delirios de un hombre asustado, nada más. Mateo no se giró hacia él,
Siguió mirando a Derek, como si Caldwell ya no mereciera ocupar espacio. «¿Cómo se llama el archivo?», preguntó. Derek apretó los dientes. Luego, como si fuera a saltar al vacío, soltó. «Mantenimiento. Así lo llama. Como si fueran reparaciones. Pero son personas». El supervisor se tensó. ¿Mantenimiento de qué? Derek cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya no había arrogancia en su voz, solo vergüenza, de riesgos, de problemas, de latinos que él decide que hay que presionar. Respiró hondo. Ahí ponen nombres, direcciones, excusas para detenerlos y quién debe hacer la visita. Un murmullo de horror se expandió desde la entrada. Alguien soltó un «no» ahogado. Lucía Benítez se llevó una mano al pecho, como si esa palabra le encajara piezas que llevaba años intentando entender. Caldwell levantó la voz por primera vez con intención de aplastar. «Eso es una mentira», escupió. «Están fabricando una historia para ensuciar mi nombre». Adrián Vega dio un paso y habló con una calma que quemaba. «Capitán, si es mentira, no le debería preocupar que verifiquemos». El supervisor miró a Caldwell, luego a los agentes. «Necesito acceso inmediato a su terminal y a sus registros. Ahora, sin peros». Caldwell sonrió, pero su sonrisa ya no tenía humor. Tenía filo. «No tiene autoridad para exigirme eso». Mateo al fin giró la cabeza hacia él, despacio, y su voz cayó como un golpe seco. «La autoridad no la decide su cargo cuando hay indicios de persecución y obstrucción. La decide la gravedad de lo que está saliendo a la luz». Caldwell dio un paso hacia atrás, como si el pasillo se hubiera encogido. Y entonces cometió el error que solo cometen los que están acorralados. Quiso borrar el incendio con gasolina. «¿Saben qué?», dijo fingiendo calma. «Revisen lo que quieran. No van a encontrar nada». Pero en ese instante, una tercera voz se elevó desde la entrada. Firme, decidida, como alguien que llevaba años callando y por fin encontró el momento exacto. «Sí van a encontrarlo». Todos giraron. La voz pertenecía a un hombre que no buscaba protagonismo. Buscaba justicia. «Mi nombre es Samuel Rivas», dijo por primera vez con nombre y apellido. «Trabajo donde se guardan esas cosas y lo que él llama mantenimiento. Yo lo vi». Caldwell se quedó inmóvil, como si el suelo hubiera cambiado de lugar. Samuel dio un paso más y levantó su teléfono, mostrando una sola imagen en la pantalla. Un listado con encabezados, columnas y una palabra repetida en observaciones: latino. Y entonces Samuel añadió la frase que hizo que la sala se quedara sin aire. «No solo lo vi, lo copié y lo envié hace 10 minutos». La frase «lo envié hace 10 minutos» cayó como un portazo en la cara de la impunidad. Caldwell reaccionó con una rapidez que ya no era profesional, era instinto de supervivencia. Dio un paso hacia Samuel Rivas, extendiendo la mano como si pudiera arrebatarle el teléfono y, con él, borrar la realidad. «Entrégamelo», ordenó con voz baja y venenosa. «Estás cometiendo un delito». Samuel no retrocedió. Sus manos temblaban, sí, pero no bajaron. «El delito es guardar una lista para perseguir gente por su origen», respondió. «Yo solo me cansé de verlos destruir vidas». Mateo se colocó de lado, interponiéndose sin tocar a nadie, pero dejando claro que ya no habría movimientos sin testigos. «Capitán», dijo, «un paso más hacia ese testigo y se agrega intimidación y amenaza directa». Caldwell miró a Mateo con un odio que ya no se disimulaba. «¿Usted cree que su cargo lo hace intocable?». Mateo lo miró con una serenidad brutal. «No, mi cargo me hace responsable, y su cargo hoy lo está hundiendo». El supervisor se acercó a Samuel. «¿A quién lo envió?». Samuel tragó saliva como si fuera a pronunciar una palabra prohibida. A un correo externo, a un abogado de derechos civiles y a un contacto en asuntos internos que me prometió confidencialidad». Miró a Mateo. «También a un periodista, porque sabía que si se quedaba aquí, iba a desaparecer». Un murmullo atravesó el pasillo, mezcla de miedo y alivio, porque esa era la clave de todo. La verdad no se guarda en el mismo cajón que la mentira. Caldwell soltó una risa amarga, la risa de quien se queda sin armas. «¿Periodista?», escupió. «Qué valientes, cuando creen que una cámara los protege». Adrián Vega respondió sin levantar la voz. «Una cámara no, miles, sí». Samuel mostró la pantalla otra vez. No era solo un listado, había sellos de acceso, fechas, rutas internas, rastros.
huellas digitales que no se borran con gritos. Mateo miró una de las líneas y sintió que algo se le endurecía por dentro. Allí, entre nombres, aparecía uno que no esperaba ver. Un nombre que lo conectaba con algo personal. No lo dijo aún. Solo respiró, midiendo el golpe emocional. Y luego preguntó, casi en un susurro, Samuel, ¿desde cuándo existe esa lista? Samuel bajó la mirada. Años. Mateo cerró los ojos un instante. Años. Años de gente marcada, perseguida, humillada. Mientras todos decían, son casos aislados. Caldwell intentó la última negación, la más peligrosa. Atacó a Samuel con desprecio. Tú eres un don nadie, un empleado más, nadie te va a creer. Samuel levantó la barbilla. No tienen que creerme a mí, tienen que leer los archivos, tienen que ver las fechas y los accesos con su usuario. El supervisor miró a Caldwell como si lo viera por primera vez. Y ese primera vez fue peor para el capitán que cualquier acusación, porque era el inicio del abandono. Desde la entrada alguien soltó una frase baja, casi como una oración. Por fin, Caldwell apretó los puños. Esto no termina aquí, murmuró mirando a todos. Ustedes no saben con quién se meten. Mateo dio un paso hacia él, firme, sin agresión, pero con una verdad que ya no cabía en el pasillo. Sí sabemos. Nos metemos con la costumbre de destruir a los nuestros. Y hoy esa costumbre se va a romper. Y entonces, como si el destino hubiera decidido poner el sello final a la escena, se oyó el sonido de pasos múltiples acercándose rápido. Pasos distintos, más pesados, más coordinados. Alguien venía. Y no venía a escuchar excusas. Los pasos se acercaron como un tambor de advertencia. No eran de curiosos, no eran de empleados distraídos. Eran pasos de gente que llega cuando el humo ya se ve desde lejos. El supervisor levantó la vista y su rostro cambió. Alivio y temor al mismo tiempo. Asuntos internos, susurró alguien, como si nombrara una tormenta. 3 personas aparecieron al final del pasillo con una calma implacable. No levantaron la voz, no mostraron emoción, solo miraron como quien lee una escena y entiende de inmediato quién está fingiendo. La primera en hablar fue una mujer de mirada dura, voz exacta. Soy la agente Mariana Klein, dijo por primera vez nombre y apellido. ¿Quién está a cargo aquí? Caldwell dio un paso adelante, intentando recuperar el mando con presencia. Yo soy el capitán Ross Caldwell. Esto está bajo control. Mariana no le devolvió el saludo, ni el respeto automático. Solo lo miró como si su título fuera una etiqueta que se despega. Capitán Caldwell, a partir de este momento, usted no está a cargo. Giró la cabeza hacia el supervisor. Explíqueme, en 30 segundos, ¿por qué tengo teléfonos grabando, un oficial bajo custodia y un juez federal con signos de agresión? El supervisor respiró hondo. Esta vez no titubeó. El oficial Derek Holloway agredió al juez Mateo Salazar. Hay video, hay audio y hay indicios de una lista interna para perseguir latinos. El capitán intentó intervenir y mover al detenido cuando empezó a hablar. Caldwell abrió la boca para protestar. Eso es una... Mariana lo cortó con una sola palabra. Silencio. Esa palabra le cayó encima a Caldwell como una mano en la garganta. No porque fuera mágica, sino porque venía de una autoridad que no le debía lealtad. Mariana extendió la mano. Capitán, entrégueme su identificación y su dispositivo de acceso. Ahora. Caldwell sonrió, intentando su viejo truco, el sarcasmo. ¿Me está tratando como a un sospechoso? Mariana no cambió el tono. Lo estoy tratando como a alguien que puede estar obstruyendo una investigación federal. Mateo, que seguía grabando, sintió el peso de esa frase como una puerta que se abre hacia el derrumbe total. Adrián Vega soltó el aire. Al fin, Lucía Benítez se quedó quieta, como si no se atreviera a parpadear por miedo a despertar de un sueño. Caldwell apretó la mandíbula. Esto es una cacería contra mí. Mateo lo miró y respondió sin dramatizar. No, esto es el espejo que usted evitó durante años. Mariana se giró hacia Samuel Rivas. ¿Usted? ¿Qué tiene? Samuel extendió el teléfono. Copias del archivo mantenimiento, con accesos y fechas. Ya lo envié fuera. Mariana asintió una vez, como quien confirma una sospecha antigua. Bien, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mariana miró a Mateo y habló en un tono apenas más humano, sin perder firmeza. Juez Salazar, ¿usted reconoce algún nombre en esa lista?
Mateo sintió un golpe interno. Recordó la línea que había visto, ese nombre que lo conectaba con algo que había intentado enterrar. Sí, dijo, lento. Reconozco uno. Caldwell levantó la cabeza, alerta, como un animal herido. ¿Cuál? Mateo lo miró con una frialdad serena. El de mi padre. El pasillo se quedó sin aire, porque esa lista no solo era una persecución, era una herida vieja que volvía, y traía venganza del destino en la punta de los dedos. El nombre del padre de Mateo flotó en el pasillo como una campana de metal, imposible de ignorar, imposible de arreglar. Caldwell parpadeó, y por primera vez pareció perder la capacidad de fingir. Su voz salió más baja, casi como un intento de recuperar terreno. Eso no prueba nada. Mateo no se apresuró a responder. Su silencio fue deliberado, como si estuviera dejando que el peso se asentara en cada persona presente. Luego habló, con una calma que dolía. Mi padre fue detenido hace años, sin motivo. Lo humillaron, lo empujaron. Le dijeron que aquí los suyos no cuentan. Miró a Lucía, miró a Samuel, miró a los que grababan. Yo era joven y juré que si algún día tenía poder, no lo usaría para vengarme, sino para que nadie más pasara por lo mismo. Caldwell tragó saliva. ¿Y qué? ¿Ahora esto es personal? Mateo negó lentamente. No, personal fue lo que hicieron con él. Esto es institucional, y por eso es más grave. Mariana Klein dio un paso hacia Caldwell, extendiendo de nuevo la mano, más cerca, más definitiva. Capitán, le repito, identificación y acceso. Ahora. Caldwell miró alrededor buscando apoyo, pero el supervisor ya no estaba de su lado. Los agentes evitaban su mirada, y los teléfonos, esos ojos digitales, no parpadeaban. Caldwell soltó una risa amarga y sacó sus credenciales con movimientos lentos, como si entregar ese plástico fuera a entregar su identidad. Aquí tiene, dijo, dejando caer la tarjeta en la mano de Mariana. Pero esto no se sostiene. Ustedes no entienden cómo funciona el mundo. Mariana guardó las credenciales sin emoción. Hoy sí lo entendemos, capitán. Funciona con evidencia. Se giró hacia los agentes de asuntos internos. Aseguren los dispositivos, preserven registros y bloqueen accesos. Nadie borra nada, nadie mueve nada. Caldwell apretó los puños y su voz se filtró como veneno. ¿Y qué van a hacer? ¿Arrestarme aquí? ¿Delante de todos? Mariana lo miró fijo. Si es necesario, sí. Ese sí fue una inversión simbólica. El hombre que había vivido imponiendo miedo ahora estaba a merced de una palabra simple. Mateo dio un paso hacia el costado, mirando a Derek Holloway, que seguía custodiado. Derek lo miró con ojos rojos, sudor en la frente, la arrogancia convertida en ruina. Dijiste que había una lista para arruinar vidas, dijo Mateo. ¿Mi padre estaba ahí por qué? Derek tembló. Porque él no se dejaba, confesó. Porque hablaba, porque reclamaba. Y el capitán decía que a los que hablan hay que darles una lección para que los demás se callen. Lucía soltó un sollozo silencioso, como si esa frase describiera su propia historia. Samuel bajó la mirada con rabia contenida. Mateo respiró hondo. Y entonces, sin gritar, sin insultar, dijo algo que rompió el aire. Mi padre nunca se calló. Y míranos ahora. La frase no era triunfalista. Era destino, era la ironía perfecta. El hombre que quisieron aplastar había criado a alguien que, años después, estaba allí, con un teléfono grabando su caída. Mariana dio un paso final hacia Caldwell. Capitán Ross Caldwell queda detenido por obstrucción, intimidación de testigos y sospecha razonable de conspiración para violar derechos civiles. Las esposas sonaron como un clic definitivo, y en ese clic, el pasillo entero sintió algo que muchos nunca habían sentido en su vida, que la justicia, por una vez, estaba del lado correcto. Pero entonces, desde el fondo, un agente se acercó corriendo con el rostro pálido y soltó una frase que volvió a tensarlo todo. Agente Klein, el archivo mantenimiento no está solo, hay otra carpeta y tiene un nombre peor. La palabra peor no era un adjetivo, era una alarma. Mariana Klein no reaccionó con sorpresa teatral. Solo giró la cabeza, precisa, como quien ya esperaba que el veneno tuviera más frascos. ¿Qué nombre?, preguntó. El agente dudó, tragando saliva, y cuando lo dijo, el pasillo se volvió más frío. Limpieza.
Un murmullo recorrió a los presentes como una corriente eléctrica. Mantenimiento. Ya era monstruoso. Pero limpieza. Eso sonaba a desaparición. A borrar personas como si fueran manchas. Mateo apretó el teléfono con más fuerza. Adrián Vega se acercó a su lado, y su voz salió baja. Esto ya no es solo abuso. Esto es estructura, plan, intención. Caldwell, esposado, intentó recuperar la voz. No saben lo que significa. Eso es jerga interna, nada más. Mariana lo miró con una calma que no negociaba. Entonces lo leeremos, completo. El supervisor, que antes temblaba, ahora parecía otro hombre. Observó a Caldwell y dijo algo que nadie habría esperado horas antes. «Capitán, ¿cuántos sabían?» Caldwell apretó los labios. No respondió, y su silencio fue una confesión más poderosa que cualquier palabra. Mateo dio un paso adelante y habló, no como juez aislado, sino como eco de muchos. Durante años nos dijeron que exagerábamos, que seguro algo hicimos, que así funciona. Miró a los testigos, a Lucía, a Samuel, a las manos grabando. Pero cuando un sistema necesita listas para controlar a una comunidad, no está protegiendo el orden, está protegiendo privilegios. Una mujer del público murmuró con rabia contenida. Yo pensé que era culpa mía. Mateo la miró y su voz se suavizó sin perder firmeza. No era culpa suya, era una maquinaria diseñada para que usted lo creyera. Mariana dio órdenes rápidas. Quiero copia forense de todo. Accesos, metadatos, registros de modificación. Quiero nombres de quienes entraron, cuándo entraron y qué hicieron. Y quiero protección para cada testigo. Hoy, Samuel Rivas levantó la mano, temblando. Ellos van a intentar culparme. Van a decir que yo fabriqué. Adrián lo interrumpió con una calma firme. No estás solo. Ya no. Mateo asintió. Y eso es lo que cambia todo. Antes nos aislaban, ahora estamos juntos. Caldwell soltó una risa amarga mirando al suelo. Juntos, murmuró. Se creen un ejército. Mateo lo miró. No somos un ejército, somos ciudadanos. Y eso debería bastar. Mariana se acercó a Mateo bajando la voz. Si esa carpeta existe, habrá nombres que no quieren salir. Tendrá presión, amenazas, quizás intentos de desacreditarlo. Mateo no apartó la vista. Que lo intenten, y añadió con una firmeza serena. Hoy entendí algo. El miedo se alimenta de silencio, y yo ya no tengo hambre de callar. Las personas que grababan, sin decirlo, asentían con el cuerpo. Era como si una chispa se hubiera encendido y pasara de mano en mano. El supervisor miró el pasillo lleno de teléfonos levantados y dijo, casi para sí, nunca vi algo así. Mateo lo escuchó y respondió, porque siempre nos hicieron creer que nadie nos iba a creer. Mariana levantó la mirada hacia el final del corredor, donde los agentes trabajaban con computadoras y sellos de evidencia. Traigan la carpeta limpieza aquí, sellada, ahora. Y cuando el agente se alejó, Mateo sintió que el verdadero juicio no iba a ser de Derek ni de Caldwell, iba a ser del sistema entero. Expuesto frente a todos, la carpeta llegó sellada, como si el plástico pudiera contener el daño que guardaba dentro. El agente la colocó sobre una superficie plana con manos cuidadosas, casi temblorosas. Mariana Kleine la miró un segundo, como quien mira una caja que puede explotar, y luego rompió el sello con un gesto limpio. No había dramatismo, había precisión. «Registro de apertura», ordenó. «Hora exacta. Testigos presentes». Los teléfonos siguieron grabando. Ya no era curiosidad, era vigilancia ciudadana. Mariana deslizó los documentos y pantallas impresas, y lo primero que se vio no fueron nombres, fueron categorías, etiquetas, palabras frías, como si hablaran de objetos, prioridad, visita, presión, neutralizar. Mateo sintió que el estómago se le tensaba, pero no apartó la vista, porque apartarla era lo que habían hecho siempre. Lucía Benítez se acercó un paso y su voz salió en un hilo. Eso es lo que me decían. Que si insistía, iban a venir a mi casa. Samuel Rivas apretó los dientes. Yo vi esos términos, pero nunca quise leerlos completos. Me decía a mí mismo que no significaban lo que parecía. Mateo lo miró, sin juicio. A veces para sobrevivir uno se miente, dijo. Pero hoy ya no. Mariana levantó una hoja y señaló una línea. Aquí hay un plan de visita con fechas y responsables. El supervisor palideció.
¿Responsables? ¿Con nombres? Mariana asintió. Nombres, firmas y aprobaciones. Sus ojos se deslizaron hacia el final de la hoja. Allí, en el campo de aprobación, se repetía el mismo usuario una y otra vez. Caldwell. El capitán, esposado, dejó de fingir. Su voz salió ronca, herida. Eso no prueba que yo... Mariana lo cortó sin levantar el tono. Usted aprobó acciones contra personas por su origen. Eso es suficiente para que un fiscal federal lo destroce en audiencia pública. Mateo respiró hondo. Miró la hoja. Y entonces entendió que su historia no era única, que su padre no fue un accidente, que todo tenía una lógica cruel. Marcar, aislar, presionar, callar. Se giró hacia quienes estaban grabando. Escuchen, dijo con voz clara. Si alguna vez sintieron que su voz no importaba, mírense ahora. Cada cámara aquí es una declaración. No nos van a borrar. Una mujer rompió en llanto, pero no era llanto de derrota. Era llanto de alivio. Un hombre mayor apretó los labios y asintió, como si por fin pudiera decirle algo al pasado. Adrián Vega se acercó al supervisor. Esto va a cambiar vidas, pero también va a despertar represalias. El supervisor tragó saliva. ¿Y qué hacemos? Mateo respondió sin dudar. Hacemos lo correcto, juntos. Señaló las evidencias. Y protegemos a cada testigo, a cada nombre aquí. Mariana cerró la carpeta con un golpe seco, como quien termina una etapa. Esto se entrega al fiscal federal. Hoy, Caldwell, con la mirada clavada en el suelo, murmuró. No tienen idea de lo que acaban de tocar. Mateo lo miró con la voz firme, pero humana. Sí, tocamos lo que ustedes tocaron primero, nuestras vidas. Y entonces, por primera vez desde que empezó todo, el pasillo dejó de sentirse como un lugar de miedo y empezó a sentirse como un lugar de transformación. Pero la transformación, como la justicia, siempre exige un último silencio, antes del golpe final. El silencio llegó de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo con un interruptor. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de cosas, nombres, fechas, amenazas escondidas en palabras técnicas, vidas marcadas con tinta fría. Un silencio que no pedía calma, pedía valentía. Mateo miró la carpeta cerrada, luego miró a Lucía, a Samuel, al supervisor, a los teléfonos levantados, y por primera vez se permitió respirar lento, como si estuviera conteniendo algo mucho más grande que el dolor del golpe, la responsabilidad de no fallarles. Mariana Kleine se acercó con una carpeta adicional, sellos, formularios. Cada movimiento era metódico, y aún así se sentía como un ritual. El sistema, por fin, escribiendo en papel lo que antes intentaba borrar. Voy a necesitar su declaración formal, juez Salazar, dijo Mariana. Y la de cada testigo. Mateo asintió. Miró al supervisor. Quiero que cada persona que habló hoy tenga protección real. No promesas. Real. El supervisor tragó saliva. Por un segundo pareció volver el viejo miedo. Y luego, como si algo hubiera cambiado para siempre dentro de él, respondió. Sí, lo garantizo. Y si alguien intenta tocar a uno de ellos, lo sabremos. Caldwell levantó la cabeza, esposado, y soltó una risa baja, amarga. Lo sabremos, murmuró. Siempre creen que lo sabrán a tiempo. Mateo lo miró. No con odio, con claridad. Esta vez sí, porque no estamos solos. De la entrada, un grupo de personas que antes eran solo sombras, se acercó lentamente. No pedían protagonismo, querían dejar constancia. Sus rostros reflejaban algo que no se puede fingir. Años de humillación acumulada buscando una salida. Uno de ellos habló apenas. Yo puedo testificar. Otro, yo también. Y otro, con un nudo en la voz. Yo pensé que nadie me iba a creer. Mateo sintió que el pecho se le apretaba. No por tristeza, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Una comunidad entera recuperando la voz en un pasillo donde siempre se la habían quitado. Mariana levantó la mano, organizando el momento. Uno por uno, nombres completos para el registro. Y luego, protección. Samuel Rivas se acercó a Lucía Benítez, como si ambos fueran dos sobrevivientes que no se conocían pero compartían la misma cicatriz. Gracias por hablar, le dijo, casi en un susurro. Lucía tragó saliva. Gracias por no borrar lo que viste. El silencio volvió por un instante. Un silencio distinto, no de miedo, sino de espera.
como si todos sintieran que lo que venía a continuación no sería una simple detención, sino un golpe directo contra el corazón del abuso. Mateo miró a Mariana. ¿Cuándo se presenta esto ante el fiscal? Mariana lo miró con firmeza. Hoy, y habrá una audiencia. Rápida. Caldwell apretó los dientes. Audiencia, escupió. ¿De verdad creen que una audiencia los salva? Mateo respondió con una frase suave, peligrosa. No nos salva una audiencia. Nos salva que el mundo vea lo que ustedes hacían en la oscuridad. Y al decir mundo, los teléfonos se elevaron un poco más, como si esa palabra los hubiera activado. La tensión se estiró. Se estiró tanto que dolía. Y en ese dolor, todos supieron lo mismo. Estaban a segundos de ver si el sistema se corregía, o intentaba morder por última vez. La espera fue insoportable, porque no era solo esperar a un fiscal, era esperar a ver si la verdad, por fin, tenía dientes. Los minutos se arrastraron con una lentitud cruel. Cada vibración de un teléfono parecía un presagio. Cada puerta que se abría a lo lejos hacía que alguien contuviera la respiración. Nadie hablaba fuerte, nadie se reía. Hasta el aire parecía estar escuchando. Mariana Klein revisaba sellos y formularios con exactitud quirúrgica. El supervisor iba y venía, hablando en susurros con agentes que ahora caminaban con otro cuidado, como si por primera vez entendieran el peso de cada paso. Lucía y Samuel permanecían cerca de Mateo, como si alejarse significara volver a estar solos. Caldwell, esposado, miraba el suelo, pero de vez en cuando alzaba los ojos y los clavaba en los teléfonos levantados, como si odiara más a esas cámaras que a las acusaciones. «Esto se va a enfriar», murmuró de pronto, apenas audible. «La gente se cansa, se olvida, siempre se olvida». Mateo lo escuchó y respondió sin girarse, casi como si hablara para todos los que alguna vez sintieron lo mismo. «No, la gente se cansa de callar. Eso es lo que se enfría. La obediencia». Caldwell soltó una risa corta, rota. «¿Te crees un símbolo?» Mateo al fin lo miró. «No me creo un símbolo. Soy una persona a la que intentaron romper, como a muchos aquí. La diferencia es que hoy no lo lograron». En ese instante, la puerta del fondo se abrió con fuerza controlada. Entró un hombre con carpeta en mano, rostro serio, paso firme. No traía curiosidad, traía decisión. Mariana se enderezó. «Fiscal adjunto Ethan Crowe», dijo, pronunciando por primera vez nombre y apellido. «Gracias por venir tan rápido». El fiscal miró a Mateo, luego a Caldwell, luego a la carpeta sellada. Sus ojos se detuvieron en los teléfonos grabando, y en vez de molestarse, asintió, como aceptando que la transparencia ya era parte del procedimiento. «Quiero un resumen inmediato», ordenó, «y quiero la evidencia sellada». Mariana empezó a hablar, clara, sin adornos. Agresión, audio, video, lista mantenimiento, carpeta limpieza, obstrucción, intimidación. Cada palabra caía como un clavo. Ethan no interrumpió, solo escuchó, y cuando terminó, dio un paso hacia Caldwell. «Capitán Ross Caldwell queda formalmente acusado de obstrucción y conspiración para violación de derechos civiles». Su voz no tembló. «Se solicitará detención sin fianza». Caldwell levantó la cabeza, incrédulo. «¿Sin fianza?», escupió. «Esto es un abuso». Ethan lo miró con frialdad. «Abuso es lo que usted aprobó por años». Caldwell tragó saliva, y por primera vez se le quebró la voz. «No, no pueden hacer esto. Yo...» Ethan giró hacia Derek Holloway. «¿Y usted, oficial Holloway, por agresión, discriminación y abuso de autoridad?» Pausa mínima. Su testimonio sobre la lista podría reducir cargos. Si coopera, ahora. Derek tembló, miró a Caldwell, miró a Mateo, y se dio cuenta de que el capitán ya no era su escudo, era su ancla. Mateo no dijo «háblalo», no necesitó, solo lo miró con esa calma que obliga a elegir. Derek respiró hondo y, con voz rota, soltó lo que faltaba. Hay más nombres, más carpetas y órdenes por mensaje. Yo puedo entregarlo todo». Caldwell cerró los ojos un segundo, como si lo hubiera golpeado un tren invisible. Cuando los abrió, ya no había arrogancia, había rabia desesperada. «¡Traidor!». El fiscal no se inmutó. «No, testigo». Y el pasillo, que había vivido bajo el miedo, escuchó por primera vez una palabra que sonaba a salvación. La palabra «testigo» cambió el color del aire. Derek Holloway
Dejó de ser el hombre que se reía, el que empujaba, el que escupía veneno. En un segundo pasó a ser lo que Caldwell más temía, una boca abierta con información. Y cuando una boca se abre, el sistema ya no puede fingir que no escucha. Ethan Crowe dio una orden corta. «Aíslan a Caldwell, ahora», sin contacto con nadie. 2 agentes lo tomaron y esta vez no hubo discusión. Caldwell forcejeó, pero sus movimientos ya no imponían, solo mostraban impotencia. «¡No pueden!», gritó. «Ustedes no entienden lo que hacen». Nadie rió, nadie bajó la mirada. Incluso quienes antes parecían petrificados, ahora observaban con una firmeza nueva, como si el miedo hubiera cambiado de dueño. Lucía Benítez soltó el aire con un temblor. Nunca pensé que lo vería esposado. Samuel Rivas tragó saliva. Yo pensé que a mí me iban a callar antes de llegar a esto. Mateo los miró a ambos y dijo, con una voz que no buscaba consolar, buscaba encender. Lo que acaban de hacer es más grande que ustedes. Le acaban de decir a cualquiera que abuse, ya no está solo en la oscuridad. Ethan Crowe se volvió hacia los presentes. Necesito declaraciones formales y necesito que cada uno que tenga video lo preserve. No editen, no recorten, no borren. La gente asintió. Y entonces pasó algo que se sintió como una ola. Varios empezaron a hablar al mismo tiempo, no por desorden, sino por urgencia, por años acumulados. Yo tengo un video de hace 3 meses. Yo tengo un audio. Yo vi cuando lo insultó. Yo tengo el número de patrulla. Mariana Klein alzó la mano. 1 por 1. Vamos a hacerlo bien. Miró a Mateo. Pero esto ya es imparable. Caldwell, llevado hacia la salida, intentó lanzar su última bomba emocional. Giró la cabeza y gritó hacia los presentes. ¡Mírenlos! Se creen héroes. Pero cuando esto termine, ustedes van a seguir siendo lo que son. Esa frase, llena de desprecio, buscaba reactivar la vergüenza, pero ya no funcionó, porque una voz se elevó desde el grupo, fuerte, limpia, sin temblor. «Somos gente», dijo un hombre, «y eso te basta para caer». Y otra voz, desde más atrás, «Ya no nos da miedo». Mateo sintió que la piel se le erizaba, no por adrenalina, por algo más raro y más poderoso. Esperanza colectiva. Ethan Crowe miró a Mateo. Juez al azar, su declaración será central, pero también su presencia hoy será simbólica para la comunidad. Tiene una oportunidad. Mateo asintió. «No vine a ser símbolo», dijo. «Vine a ser prueba». Y entonces, como si la realidad quisiera confirmar sus palabras, un agente se acercó corriendo a Mariana con una tablet en mano. «Agente Klein, ya llegó la confirmación». El correo externo recibió el archivo mantenimiento. Y el periodista ya lo está verificando. Un murmullo atravesó el pasillo. Era la validación social en tiempo real. La verdad ya había salido del edificio. Y cuando la verdad sale, no hay puerta que la vuelva a encerrar. La confirmación fue como escuchar un candado romperse. Ya no era tal vez. Ya no era si alguien lo aprueba. Era hecho. El archivo estaba afuera. La historia estaba caminando sin permiso. Ethan Crowe miró a Mariana y asintió con gravedad. «Activen protocolo de protección de testigos. Hoy mismo». Luego miró a Samuel. «Usted, señor Rivas, queda bajo resguardo inmediato». Samuel tragó saliva, como si recién entendiera el precio de la valentía. «¿Y mi familia?». Mariana respondió sin titubear. «También. No vamos a dejar cabos sueltos». Lucía Benítez soltó un sollozo corto, como si esa frase le hubiera devuelto años de vida. «¿De verdad?», preguntó, casi sin voz. Mateo la miró con firmeza humana. «¿De verdad?». En la entrada el grupo de personas seguía creciendo. Ya no eran solo testigos del golpe, eran testigos de una caída. Y eso cambia a cualquiera, porque cuando uno ve que el abusador sangra, deja de verlo como monstruo invencible y empieza a verlo como lo que siempre fue, un hombre sostenido por el silencio ajeno. Alguien levantó el teléfono más alto y dijo, «Esto se va a saber», y otro respondió, «Compártanlo». Ethan Crowe alzó una mano controlando el caos sin apagarlo. «No bloqueen el trabajo de los agentes, pero sí, dejen constancia». Mariana Klein caminó hacia Mateo con una carpeta de declaración. «Necesito su firma y su declaración inicial». Mateo la tomó, y mientras leía, sus ojos se detuvieron en una frase estándar: lesiones y perjuicio. Se acordó de su padre,
Se acordó de la sensación de impotencia, de ese día en que nadie grabó, de ese día en que el silencio ganó. Y entonces, sin apartar la vista del documento, dijo algo que hizo que varios se quedaran quietos. Mi padre siempre decía, no me duele el golpe, me duele que nadie lo vea. Firmó. El trazo fue firme, como si cada letra fuera una promesa. Adrián Vega miró alrededor. ¿Te das cuenta?, susurró. Se rompió la rueda. Mateo asintió. Pero falta el último giro, respondió. Falta que el poder admita lo que hizo. Como si el destino lo hubiera escuchado. El supervisor se acercó, sudando, con el teléfono en la mano. Juez, agente Clina, fiscal, dijo sin aliento. La central está llamando. Quieren hablar con ustedes ya. Dicen que esto se les salió de las manos. Mariana frunció el ceño. ¿Quién exactamente? El supervisor tragó saliva antes de decirlo, como si el nombre pesara demasiado. El director regional quiere venir, hoy, en persona. Mateo levantó la mirada. «Que venga», dijo. Ethan Crowe asintió. «Que venga, y que lo diga frente a cámaras». El pasillo se llenó de una energía extraña, una mezcla de ansiedad y hambre de justicia, porque todos entendían lo que significaba. Si el director venía, no venía a preguntar. Venía a decidir si el sistema se salvaba con verdad o se hundía con mentira. El director regional llegó sin anuncio, como llegan los que están acostumbrados a que la gente se aparte. No trajo aplausos, no trajo sonrisas. Trajo una cara rígida, un silencio de oficina y un séquito que caminaba detrás como sombras entrenadas. En cuanto apareció, el pasillo se tensó otra vez, no por miedo a él, sino por lo que representaba. La última muralla del «así funciona». «Soy el director Harold Whitman», dijo por primera vez nombre y apellido. «Quiero entender qué clase de caos han armado». Ethan Crowe lo miró sin ceder un centímetro. No es caos, es evidencia. Mariana Klein extendió la carpeta sellada con un gesto preciso. Agresión a un juez federal, listas internas de persecución y obstrucción de investigación. Está todo documentado. Whitman tomó la carpeta como quien toma algo sucio, mirándola con el ceño fruncido. Sus ojos se movieron rápido sobre los sellos y fechas. Luego levantó la vista hacia Mateo, como si buscara leerlo. «Juez Salazar», dijo, intentando un tono diplomático. «Lamento el incidente, pero debemos manejar esto con discreción». La palabra discreción era el viejo truco con otro perfume. Mateo lo miró, sin agresión, pero sin permiso. Discreción es lo que permitió que existieran mantenimiento y limpieza. Pausa. Hoy no, hoy es transparencia. Whitman apretó los labios. Usted entiende que esto puede provocar tensión social. Mateo respondió con una calma que cortaba. La tensión social la provocaron ellos cuando decidieron que la vida latina era negociable. Yo solo estoy mostrando lo que hicieron. El director giró hacia Ethan, buscando control. ¿Fiscal Crowe? Esto puede resolverse internamente. Puedo suspender a Caldwell, abrir una revisión y... Ethan lo interrumpió. No, esto ya es federal, y ya está afuera. Whitman parpadeó. ¿Afuera? Mariana asintió. Archivo enviado a un abogado y a prensa. Preservación de evidencia en múltiples dispositivos. No hay reinicio posible. Whitman miró alrededor. Vio los teléfonos. Vio las miradas firmes. Vio a Lucía y Samuel allí, de pie, no escondidos. Vio al supervisor que antes obedecía en silencio, ahora erguido, y entendió que estaba frente a un público que no se iba a tragar un comunicado tibio. Whitman respiró hondo, como si estuviera eligiendo entre proteger la institución o proteger la verdad. Por un instante pareció que elegiría lo de siempre, pero entonces miró el nombre de Caldwell repetido en aprobaciones, y la palabra limpieza le devolvió una imagen que no podía justificar. Su voz cambió, apenas, más baja, más real. Esto es inaceptable. Caldwell, desde donde lo tenían, soltó una risa amarga. Director, usted sabe que... Whitman lo cortó con una frase que sonó a ruptura. No me use como escudo, capitán. El pasillo se quedó quieto. El director miró a Mateo y luego, con un gesto que nadie esperaba, se giró hacia las cámaras y teléfonos, como si aceptara que ya no había manera de esconderse. Escúchenme todos, dijo. Lo que ocurrió aquí es una falla grave, y vamos a asumir responsabilidades. Ethan levantó una ceja. ¿Vamos?, preguntó.
Entonces dígalo claro. Whitman tragó saliva. Su rostro luchó contra su propia costumbre. Y al final, dijo la frase que invierte el poder. La institución falló, y yo también fallé por no verlo antes. Un murmullo recorrió el pasillo, porque esa admisión, aunque tardía, era el inicio del derrumbe oficial. Pero aún faltaba el golpe final, lo que harían con Derek Holloway, y con todos los nombres marcados en esas listas. La admisión de Whitman no cerró la herida, solo quitó la venda. Ethan Crowe no le dio espacio para convertir esa frase en un discurso vacío. Entonces actúe como alguien que lo admite, dijo, no con palabras, con decisiones. Ahora, Whitman sostuvo la mirada del fiscal. Luego miró a Mariana, al supervisor, a Mateo, a Lucía, a Samuel, y por primera vez se le notó el peso real de estar frente a personas, no a estadísticas. ¿Qué necesitan?, preguntó, directo. Mariana respondió sin dudar. Suspensión inmediata de todos los involucrados que aparezcan en esas carpetas. Preservación total de registros, cooperación completa con Fiscalía Federal y un comunicado público sin eufemismos. Whitman asintió lentamente. ¡Hecho! Caldwell soltó una risa asfixiada. «No puedes hacer eso. Vas a hundirnos a todos». Whitman lo miró como se mira a alguien que ya no tiene autoridad moral. «Nos hundiste tú cuando decidiste llamar limpieza a la persecución». El pasillo se estremeció. Varias personas intercambiaron miradas como si quisieran asegurarse de que habían escuchado bien. El poder, por fin, señalando al abusador sin rodeos. Ethan dio el siguiente golpe, el que todos esperaban. ¿Y Holloway? Derek, al oír su apellido, se tensó como si lo fueran a golpear otra vez. Whitman lo miró un segundo, evaluando. «Será procesado conforme a la ley», dijo. «Pero, si coopera y entrega todo lo que sabe sobre esas listas, su testimonio podría servir para desmantelar esto completo». Derek tragó saliva. Miró a Mateo, buscando algo. Misericordia, odio, cualquier cosa que le dijera qué hacer. Mateo no le ofreció venganza. Le ofreció una salida hacia algo parecido a reparación. «Coopera», dijo Mateo, simple. «No para salvarte, para que no vuelva a pasar». Derek bajó la cabeza, y por primera vez su voz no tuvo burla, ni desprecio, solo cansancio. «Está bien», murmuró. «Les daré todo. Mensajes, nombres, fechas, órdenes. Todo». Caldwell gritó, furioso, intentando todavía controlar algo. «¡No, cállate!». Mariana levantó la mano y dos agentes lo alejaron más. Ethan miró a Whitman. «Quiero una acción concreta para las víctimas. Nombres marcados. Gente con expedientes manchados por esta lista». Whitman tragó saliva y habló con claridad, como quien sabe que ya no hay regreso. «Se abrirá una revisión inmediata de todos los casos asociados. Se notificará a cada persona afectada. Se limpiarán registros falsos». Pausa breve. «Y habrá disculpa pública». Lucía se llevó una mano al pecho. Samuel cerró los ojos, como si por fin pudiera soltar el aire. El supervisor, con voz contenida, dijo: «Nunca pensé que iba a escuchar eso aquí». Mateo lo miró, porque siempre nos dijeron que pedir justicia era exagerar. Whitman dio un paso hacia Mateo. «Juez Salazar, lo que usted hizo hoy», se detuvo tragando saliva. «Fue poner un espejo donde nadie quería mirarse». Mateo respondió con una frase que no buscaba premio, sino verdad. «Yo solo me negué a volver a hacer silencio». El pasillo quedó en una pausa densa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de soltarla de golpe. Y entonces, desde el fondo, un niño, que había estado agarrado a la mano de su madre todo el tiempo, alzó la mirada hacia Mateo y preguntó en voz baja, inocente: «¿Entonces, ahora sí nos cuidan?». La pregunta cayó como una piedra al corazón de todos, y nadie se atrevió a responder rápido, porque la respuesta era el final real de la historia. Mateo miró al niño como si el pasillo entero desapareciera, y solo quedara esa pregunta, pequeña y gigante a la vez. No era una pregunta legal, era una pregunta humana, la misma que millones cargan sin decirla. ¿Mi vida vale lo mismo? Se agachó despacio, sin prisa, como quien sabe que el poder verdadero no está en imponerse, sino en estar a la altura de quien tiembla. «Te voy a decir la verdad», dijo Mateo con la voz suave pero firme. «A veces, el mundo falla. A veces los que deberían cuidar se olvidan de por qué están ahí». La madre apretó la mano del niño,
conteniendo el llanto. Lucía miró al suelo, como si recordara la primera vez que sintió miedo por existir. Samuel tragó saliva, con los ojos rojos. Incluso el supervisor, ese hombre que al principio parecía parte del silencio, se quedó inmóvil, como si esa pregunta lo estuviera juzgando más que cualquier carpeta. Mateo continuó. Pero hoy pasó algo importante. Hoy, muchas personas dijeron, basta. Y cuando la gente dice, basta, junta, el miedo cambia de lugar. El niño frunció el ceño, como buscando entender con el corazón. ¿Y el policía malo? Mateo miró hacia donde se habían llevado a Derek y a Caldwell. No había triunfo en su rostro, había gravedad. Va a responder. Y no solo él. Pausa. Porque lo peor no es un hombre malo. Lo peor es un sistema que lo aplaude en silencio. Mariana Klein cerró un sello con un clic final. Ethan Crowe guardó documentos. Whitman, rígido, miró alrededor como si por primera vez entendiera el daño que había tolerado. Afuera, se escuchaban sirenas lejanas y voces, como si el mundo se estuviera enterando. Mateo se puso de pie y miró a todos los presentes, a los teléfonos levantados, a los testigos que ya no escondían la mirada. Lo que ocurrió hoy no borra el pasado, dijo, pero puede abrir un futuro, uno donde nadie tenga que agachar la cabeza para sobrevivir. Lucía dio un paso y, sin decir nada, lo abrazó con la fuerza de quien abraza a una idea. La idea de que la dignidad también se defiende. Mateo no se movió al principio. Luego cerró los ojos un instante y devolvió el abrazo, como si por fin pudiera soltar el peso de años. Samuel se acercó y apoyó una mano en el hombro del supervisor. El supervisor no la apartó. Esa pequeña aceptación fue una señal. Algo estaba cambiando donde antes solo había miedo. Mateo se separó del abrazo y, mirando a la gente, dejó caer una última frase, sencilla, inolvidable. La justicia no comienza en los tribunales. Comienza cuando dejamos de callar. Y mientras los teléfonos seguían grabando, el pasillo ya no se sintió como un lugar de intimidación, sino como el punto exacto donde una comunidad se miró a los ojos y decidió no volver a ser invisible. Si esta historia te tocó, compártela, porque a veces la verdad solo necesita una voz para volverse multitud.